Bueno, hoy vamos a ver trabajos virtuales. O sea, lo que sí, como ya les comentábamos cuando arrancamos con las clases, no vamos a desarrollar todo el tema de teoría, o sea, eso ya lo tienen en el apunte y lo tienen en el PowerPoint. Así que lo que vamos a trabajar es con algunos ejemplos en los cuales les vamos a indicar cuáles son las cosas importantes que tienen que tener en cuenta, y qué debe incluir o no la resolución del ejercicio. Antes de empezar, les pregunto, ¿tienen alguna duda de trabajos virtuales para cuerpos rígidos? Como para plantear y resolver, o sea, tratar de sacarle la duda y para que todos estén al tanto. ¿Alguien tiene algo de lo que hayan visto de apuntes o de videos, o de la clase de Pablo que presentó el trabajo práctico? Bueno, entonces vamos a arrancar y vamos a... Cualquier cosa que no entiendan, que no quede claro, me interrumpen y lo vamos viendo. Bien. Vamos a repasar un poquito algunos de los slides del PowerPoint, pero para hacer hincapié en los conceptos. Nosotros, trabajos virtuales, vamos a tener dos partes, ¿sí? Una primera parte que es para cuerpos rígidos, que es la que estamos estudiando ahora, y la que viene es para cuerpos elásticos, ¿sí? En este caso, nosotros podemos calcular magnitudes estáticas, como ya vieron, y en el otro vamos a calcular magnitudes elásticas. El objetivo un poco de la clase es reforzar lo que ya han visto en el video y en el apunte, sobre todo ¿por qué? Porque este tema es, digamos, no sale de lo común de lo que son los temas que vemos en la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno aprende, vamos a hablar en el caso de trabajos virtuales, a resolver ejercicios, o sea, digamos, uno con el trabajo práctico 2 ya aprende a determinar magnitudes estáticas, es decir, calcular el corte, el momento, la axila en un punto determinado de la estructura, sin tener que resolverla toda, o calcular una reacción. Y este proceso se transforma en algo automático, ¿sí? Algo, ¿cómo le puedo decir? Metódico. Entonces ustedes resuelven, y por ahí pierden el foco de lo que están haciendo. ¿Y cuándo nos damos cuenta que perdieron el foco de lo que están haciendo? Cuando viene el examen. Tanto para aprobación directa, lo que es la parte conceptual de la materia, como cuando vengan a rendir el final, en el caso de aquellos alumnos que saquen solamente la cursada. Entonces, en esos lugares, en esos puntos, en esas instancias, es donde uno empieza a hacer las preguntas básicas de concepto y no saben, no lo tienen clara. Y no son muchos conceptos. Entonces, lo importante de esto es que ustedes, cuando resuelvan los ejercicios, vayan pensando que es lo que están resolviendo. Ustedes no son una máquina, no son una computadora que entran datos y generan resultados. Ustedes tienen que procesar, y cuando procesan tienen que saber lo que están haciendo. Y esa es la manera de aprender, es la manera de estudiar, y es la manera que después la van a tener de clara al momento de que se los evalúe. Bien, recordemos esto. Nosotros vamos a tener trabajo virtual cuando un sistema real de cargas trabaja en un sistema virtual de deformaciones, o un sistema virtual de cargas trabaja en un sistema real de deformaciones. En este caso, en nuestra primera parte, digamos, donde calculamos magnitudes estáticas, como ustedes ya vieron, vamos a tener un sistema real de cargas que trabaja en un sistema virtual de deformaciones. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Cuando nosotros tengamos que resolver un ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que plantear el sistema real de cargas y vamos a plantear el sistema virtual de deformaciones. Y aplicamos trabajos virtuales. Un poco de repaso, ¿qué se entiende por magnitudes correspondientes? Son aquellas, pregunta de parcialito, parcial, examen final, perdón, y no lo saben. Y es algo básico. Magnitudes correspondientes son aquellas que generan trabajo. O sea, están en el apunte, no estoy inventando nada. Entonces,
como ven acá, para este caso, para una fuerza en I, el desplazamiento en I, o sea, en su dirección, en la misma recta de acción, es la magnitud elástica correspondiente. Para una fuerza en X, un desplazamiento en X, para un momento, un giro absoluto, para un momento flector, un giro relativo, lo mismo para el corte y para el axil, los desplazamientos relativos, ¿sí? En dirección del corte o en dirección axil. Como terna global usamos la que ya conocemos, ¿sí? La que tienen ahí como terna positiva. Esto es que medimos en terna global los desplazamientos y giros absolutos, no los ¿cómo se llama? No los relativos, sino lo que es absoluto de la estructura, donde tenemos nuestra estructura con nuestra terna global, que es esta, y es la que usamos para medir esos desplazamientos, como también medimos las reacciones, ¿sí? O las cargas. Ahora, cuando ya trabajamos con las barras, pasa lo mismo que cuando trabajamos con esfuerzos internos. No nos interesa cómo está ubicada la barra en el plano, si está vertical, horizontal. Arroz. No importa, es esa orientación. El esfuerzo interno va a ser independiente de eso, ¿sí? Entonces, para definir un desplazamiento axial positivo es cuando se superponen las barras, es lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo hacemos para deducir y acordarnos de que un desplazamiento axial positivo es el que están viendo hoy en la pantalla? Y bueno, yo como no me acuerdo nunca, después de 20 años de dar estos temas, que agarro un papelito y digo, bueno, ¿cuál es mi axil positivo? Porque el axil positivo sí me acuerdo porque tuve un profesor de estabilidad que era muy bueno. Entonces, ¿qué pongo? El axil positivo. Entonces traslado el esfuerzo axil, los vectorcitos, ¿sí? Que tenemos acá en el elemento diferencial, a las caras de la barra, ¿sí? Entonces digo, bueno, esta barra, que es la de la derecha, se tiene que mover hacia la izquierda, y la barra de la izquierda se tiene que mover hacia la derecha. Y ojo con esto, no es que la barra de la derecha se mueve hacia la izquierda y la barra de la izquierda se mueve hacia la derecha, sino que estamos hablando de algo relativo. El desplazamiento relativo es ese que está ahí. ¿Qué significa esto? Que la barra que está a la izquierda, digamos, hacemos el corte de la barra, lo que el sector de la barra que quedó a la izquierda de la sección, puede quedarse quieta y no moverse. Eso va a ser por la vinculación que tiene la estructura, y sí se puede mover la otra barra, pero en definitiva el desplazamiento que genera es el que ven ahí en pantalla. Lo mismo para el corte, ¿sí? Cuando la barra de la izquierda, a la izquierda de la sección sube y a la derecha de la sección baja, ahí tenemos un desplazamiento positivo, que surge también del mismo razonamiento que vimos recién para la axila. Ahora bien, repito, no es que para dar un desplazamiento transversal unitario, o olvidémonos de unitario, positivo, a una barra en un determinado punto, nosotros tenemos que desplazar una parte de la barra para arriba y la otra parte de la barra para abajo. No, lo que tiene que quedar ese desplazamiento, o sea, la barra que está a la izquierda tiene que quedar hacia arriba respecto a la barra que está a la derecha. El conjunto también se puede mover. Ahora vamos a ver algún ejemplo más de lo que tienen en la punta. Y lo mismo para el momento, para el giro relativo positivo, que lo comparamos también como hicimos con el corte y el axil, con los signos positivos de los esfuerzos internos para determinar cuál es el desplazamiento positivo. Si hay algo que no les queda claro, me interrumpen. Bueno, veamos ahora cómo vamos a representar gráficamente estos desplazamientos, ¿sí?, que vimos recién en la diapositiva anterior. Son los que tienen acá en rojo. Es decir, nosotros vamos a considerar a la izquierda del elemento diferencial, ¿sí?, de lado, el corte, el valor del corte, el axil o el momento que está en la cara, en el extremo de la barra, ¿sí?, izquierda. O sea, ponemos el corte positivo, por ejemplo, según cómo afecta a los extremos de la barra y no al elemento diferencial. ¿Está claro? Esto igual es arbitrario, porque nosotros estamos indicando, cuando veamos ahora un ejemplo de trabajos virtuales, ustedes ya lo habrán visto en el apunte en el video, estamos indicando un corte positivo, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Se puede indicar de esta manera, o sea, colocando los vectores que actúan en las caras de las barras, como está acá en rojo, o se puede indicar de esta otra manera, que es indicando los vectores que actúan en el elemento diferencial. Es lo mismo. Para ordenarnos, por ahí estaría bueno que trabajen con esto, pero no obstante, para ordenarse más, trabajen siempre de la misma manera, para no generar confusión. Esta aclaración, ¿por qué viene? Más allá que me hicieron la consulta, la hacen todos los años, es que hay ejemplos donde está dibujado o representado un corte positivo de esta manera, es decir, considerando los esfuerzos en las caras de las barras, y hay otros ejemplos que están indicado el corte de manera contraria, que es que se considera el esfuerzo de corte en el elemento diferencial. En ambos casos es positivo. No sé si está claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, por ahora no. ¿Todavía? Bueno. Veamos ahora algún ejemplo. Un segundo. Supongamos que tenemos esta estructura isostática con una carga P en la barra 2,3. Y queremos determinar la reacción 1 en el nudo 1 vertical. Este es nuestro enunciado. Entonces, en lugar de tener que plantear un sistema de ecuaciones para poder resolver todas las reacciones y entre esa resolución va a estar la reacción, lo que hacemos es aplicamos el principio de los trabajos virtuales para cuerpos rígidos, que es el que estamos viendo ahora. Entonces, recordemos que decíamos que íbamos a tener trabajo virtual cuando un sistema real de cargas trabaja en un sistema virtual de deformaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es armar nuestro sistema real de cargas. Y nuestro sistema real de cargas es nuestra estructura, ¿sí?, con todas sus cargas estáticas, en este caso la única que tenemos es P, en donde indicamos la magnitud estática que queremos calcular. En este caso queremos calcular la reacción en dirección Y en el apoyo que está en 1. ¿Está bien? Entonces, nuestro sistema real de cargas está compuesto, sistema real de cargas, por la estructura cargada, o sea, con sus cargas exteriores, y la magnitud estática que queremos calcular. Así formamos nuestro sistema real de cargas. Ahora tenemos que formar un sistema virtual de deformaciones. Por definición, nuestro sistema virtual de deformaciones va a ser la estructura que tenemos, ¿sí?, cargada, sistema virtual de deformaciones, cargada con una magnitud elástica, unitaria y positiva, correspondiente con la magnitud estática que queremos calcular. O sea, nuestro sistema virtual de deformaciones es la estructura cargada con una magnitud elástica, unitaria y positiva, correspondiente con la magnitud estática que queremos calcular. Bien, queremos calcular una reacción, ¿sí?, en este caso vertical en el apoyo 1, la magnitud elástica correspondiente a esa reacción R1 que tienen ahí en pantalla va a ser un desplazamiento de apoyo, el cual tiene que ser unitario y positivo. O sea que cargamos con un mu igual a 1. ¿Sí?
Fíjense que el mu tiene una rayita arriba. Bueno, esa rayita es importante porque indica que es un valor unitario. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que deformar nuestra estructura. ¿Cómo la vamos a deformar? Bueno, en este caso tenemos... Profe, una consulta. ¿La P no iría en el sistema virtual? ¿La fuerza? No, porque es un sistema virtual de deformaciones. Está bien, está bien. Por eso, vamos un punto atrás. El sistema virtual de deformaciones está compuesto por la estructura cargada con una magnitud elástica correspondiente y unitaria con la magnitud estática que queremos calcular. Y el sistema real de cargas es la estructura, la real, la que tenemos, con todas las cargas que tiene la estructura, en este caso solamente P, y tenemos que indicar, poner de manifiesto, la reacción, o sea, la magnitud estática que queremos calcular, en este caso una reacción. Bien, ¿qué hacemos ahora? Deformamos la estructura. Estamos diciendo que es un sistema triarticulado con un desplazamiento unitario positivo, que está indicado ahí en dirección del eje de la barra, en dirección Y. Bien, deformamos. Ahora vamos a otro color. ¿Sí? Va a ascender, el nudo 2, para la barra 1, 2, se tiene que mover, digamos, muy igual a 1. O sea, esa distancia que se mueve ahí es igual a la que se desplazó el extremo 1 para esa barra. Como el nudo puede rotar, directamente ahí nos queda nuestra estructura deformada, que es nuestro sistema. Vamos a escribirlo en rojo, porque si puse rojo... Sistema, perdón, virtual de deformaciones. En ese sistema virtual de deformaciones debemos indicar, sí o sí, debemos indicar los desplazamientos correspondientes a todas las cargas que tenemos en la estructura, en el sistema real de cargas. En este caso tenemos solamente P, entonces lo que vamos a indicar, el desplazamiento correspondiente a P, que sería este que está acá. Y lo llamamos mu sub P. ¿Sí? Mu sub P es el desplazamiento correspondiente, según lo que vimos recién cuando definimos desplazamientos correspondientes, o magnitudes correspondientes, mejor dicho. Mu sub P es el desplazamiento correspondiente a P. Ahora es el momento de plantear el principio de trabajos virtuales. ¿Qué dice el principio de trabajos virtuales? Que la sumatoria de todas las magnitudes estáticas del sistema real de cargas por sus magnitudes elásticas correspondientes del sistema virtual de deformaciones, esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Y está demostrado, si ustedes van al inicio del apunte o van al inicio del video de los PPP que tienen en YouTube, ahí está la demostración que es lo que dice el principio de trabajos virtuales, que es igual a 0. El trabajo virtual externo, esto es un trabajo virtual externo, es igual a 0. Entonces, como les decía, planteamos todas las fuerzas del sistema real de cargas por su desplazamiento correspondiente. Entonces, ¿qué tenemos? Del sistema real de cargas tenemos R1I, es lo que queremos calcular. ¿Cuál es la magnitud correspondiente a R1I? El desplazamiento unitario positivo que pusimos, ¿sí? Como carga. Entonces, multiplico por el mu, lo pongo así, igual a 1 para aclarar que es unitario. ¿Qué otra fue? Un tema importante también. Cuando el trabajo, mejor dicho, el trabajo va a ser positivo, si la dirección del desplazamiento, o mejor dicho, si la dirección de la magnitud elástica y la dirección de la magnitud estática coinciden. En este caso, si la fuerza va en el mismo sentido que el desplazamiento, o sea, RI1 va en el mismo sentido que mu sub 1, el trabajo virtual es positivo. Este término siempre va a ser positivo cuando lo planteemos nosotros. ¿Por qué? Porque por definición nosotros indicamos positivo a la magnitud estática que queremos calcular. Y la magnitud elástica, con la cual cargamos el sistema virtual de deformaciones, también es positiva. O sea que van a tener el mismo sentido. Ya sea se trate de trabajar en una terna global, como en este caso, donde estamos calculando una reacción, y
vamos a cargar nuestro sistema virtual de deformaciones con un desplazamiento unitario, ¿sí? O cuando estemos calculando el esfuerzo interno, que trabajamos en la terna local, como la que vimos hoy, pero también ese desplazamiento unitario positivo va a estar referenciado a esa terna local. Bien, ¿qué otra fuerza tenemos en el sistema real de cargas? La fuerza P. ¿Sí? Entonces vamos a poner P por el desplazamiento correspondiente, que es el que indicamos ahí, que se debe indicar en el sistema virtual de deformaciones, que es mu sub P. Bien, esto genera un trabajo positivo o negativo. Genera un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque P va en un sentido y mu sub P va en el sentido contrario. O sea, P baja y mu sub P sube. Entonces, le colocamos el signo menos. No tenemos más fuerzas en el sistema real de cargas, entonces esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, créanme que es igual a 0. Lo que pasa es que no me anda bien. Bien, entonces de acá despejamos y nos queda R1I, que es lo que quiero calcular, va a ser igual a P por mu sub P. Y acá finaliza el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Profe, acá decimos que finaliza y estamos trabajando con valores arbitrarios, digamos. Si vamos con un valor numérico, ahí tendríamos que deberíamos llegar a un resultado numérico. Plantearíamos, por ejemplo, que el mu correspondiente a P es igual al mu que pusimos inicialmente dividido 2. A ver, nosotros trabajamos a mano alzada. O sea, no nos interesan los números. O sea, como cuando calculamos las reacciones y trazamos los diagramas de esfuerzo interno, no nos interesan. Nosotros dejamos todo expresado en función de las fuerzas y desplazamientos que tenemos, que tienen un valor, ¿no? O sea, son variables, entre comillas, porque P puede tomar cualquier valor, pero P en realidad es una fuerza que supuestamente tiene un valor definido. Entonces, lo que nosotros hacemos lo dejamos expresado ahí. Si uno quiere hacer un pasito más adelante, puede analizar un poquito la deformada, por ahí no sé si apuntás a eso. Entonces, por ejemplo, si en este caso es muy sencillo, hay casos que no van a ser sencillos. Si nosotros observamos el mu sub P como está indicado en esa deformada, es más, lo vamos a dibujar un poquito, le bajo un poquito el... No lo puedo bajar el... Vamos a dibujarlo acá. Si nosotros dibujamos esa deformada, que es esto que tienen acá, y el mu sub P lo ponemos en la mitad, ¿sí? Porque la P está en la mitad. ¿Sí? Por relación de triángulos, nosotros sabemos que esta medida que tenemos acá es la mitad de esta. ¿Sí? Eso planteamos relación de triángulos, que ustedes lo tienen que tener mucho más fresco que yo, y sacamos, ¿sí? Porque este es a este, o sea, esta es a todo esto, como esto es a esto. ¿Sí? Bien, entonces esto, como está a la mitad, sabemos que es la mitad de ese desplazamiento que tenemos en el extremo del nudo 2. Ahora, ese desplazamiento que tenemos acá en el extremo del nudo 2, cuando deformamos la estructura, sabemos que es igual a este desplazamiento que nosotros le dimos a la estructura cuando la cargamos a nuestro sistema virtual de deformaciones. Bueno, y este desplazamiento, mu, es unitario. O sea que este de acá arriba, el desplazamiento vertical de 2, es unitario, porque si no la barra varía su longitud y la deformada estaría mal. Por lo tanto, el mu sub P vale 0,5. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una vueltita más de rosca, puedo decir que esto a su vez, R1I es igual a P por mu sub P, sería P por 0,5. No me escribe acá, no sé qué pasa. Lo escribo acá arriba. P igual, perdón, R1I igual a P por 0,5. O sea que la reacción es la mitad de lo que vale la fuerza P, lo cual está bien, o sea, no hay ninguna duda. ¿Por qué no hay ninguna? O sea, no hay ninguna duda, porque si nosotros calculamos las reacciones de ese triarticulado, ¿sí? Vamos a saber que vamos a tener solamente reacciones verticales, y si la P está a la mitad, esta va a valer P sobre 2 y esta va a valer P sobre 2. ¿Entiende? Pero esto es un pasito más que no se los exigimos. Eso si ustedes quieren entrar un poco en detalle. No sé si era eso, Nicolás, que... Sí, eso apuntaba, digamos. De una vez que terminamos eso, llegamos a plantear el principio de trabajos virtuales. Bueno, más adelante, después, cómo seguiríamos. Pero me imaginaba que iba a ser algo así. Lo dejamos ahí.
¿Por qué lo dejamos ahí? Perfecto. Porque todo lo que viene después de este planteo de la fórmula ya es un análisis que o entramos dentro de matemática, o dentro de geometría analítica, o dentro de álgebra, o dentro de análisis, de lo que quieran. O sea, fíjense que esto que nosotros decimos, que el mu sub p vale 0,5, sale de geometría. ¿Está bien? Aplicamos geometría y sacamos, pero entonces no tiene sentido. Lo importante de esto es que ustedes manejen el criterio y obtengan este resultado. Después, el día que lo necesiten, sí van a tener que... El día que necesitan aplicar trabajos virtuales para sacar una reacción, sí van a tener que reemplazarlo por los valores. Pero hoy seguimos trabajando a mano alzada. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos la misma estructura. 1, 2, 3. Con nuestra carga P. Una sección I en la barra 1, 2. Y queremos calcular el Q sub I, aplicando el principio de los trabajos virtuales. Bien, entonces, volvemos a aplicar definiciones, volvemos a aplicar el método y a repetir todos los versitos, porque lo van a hacer una vez, lo van a hacer 2 veces, lo van a hacer 3 veces, 4 veces, y se les va a quedar el versito en la cabeza. Entonces, cuando después vengan a rendir el examen, y venga la pregunta, ustedes van a repetir el versito como loros, y van a contestar bien la pregunta, Valario los aprueba, y aprueba la materia. Entonces, hablando en serio, no dejen de pensar lo que hacen, porque es muy fácil desviarse en este tipo de materias y aplicar la metodología para ir resolviendo las cosas y no prestar atención a lo que realmente están haciendo. Bien, para calcular, entonces, ¿qué hacemos? Formamos primero nuestro sistema, o sea, sabemos que tenemos que tener un sistema real de cargas que trabaje en un sistema virtual de deformación. Entonces formemos, o indiquemos, cuál es nuestro sistema real de cargas. Nuestro sistema real de cargas, que dijimos que era la estructura, lo voy a buscar acá mismo para ganar espacio, es la estructura cargada, ¿sí? Con todas sus cargas estáticas, en este caso la única carga que tenemos es P, ahí le pongo el nombre, y en la cual tenemos que indicar la magnitud estática que queremos calcular. ¿Qué queremos calcular? El corte I. Entonces indicamos, ¿sí?, el corte en I. Ese es nuestro sistema real de cargas. Entonces, para aplicar trabajos virtuales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar un sistema virtual de deformaciones. ¿Qué es por definición el sistema virtual de deformaciones? Es nuestra estructura, ¿sí?, es el triarticulado, 1, 2, 3, cargada con una magnitud elástica, unitaria, correspondiente con la magnitud estática que queremos calcular. Entonces, si queremos calcular un corte, la magnitud elástica correspondiente, como vimos anteriormente, va a ser un desplazamiento transversal unitario y positivo. Según lo que vimos de cómo es indicar un desplazamiento positivo, ¿sí?, el extremo de la barra de la izquierda, porque estoy calculando un esfuerzo interno, o sea, miro mi barra localmente, o sea, va de 1 hacia 2, o sea, el extremo que está en 1 respecto al que está en 2 tiene que desplazarse hacia arriba. Entonces, acá tienen el mu transversal igual a 1. Y esa es nuestra deformada. Si nosotros, o sea, deformamos la estructura con un desplazamiento transversal unitario correspondiente con el corte, nos queda esa deformada. Este entonces dijimos que es nuestro sistema virtual de deformaciones. Ahora, ¿qué más tenemos que indicar en el sistema virtual de deformaciones? Los desplazamientos correspondientes con todas las cargas que tenemos nosotros en el sistema real de cargas. La única carga que tenemos es P, entonces vamos a indicar el mu sub P, que en este caso es 0 porque la barra no se mueve, la barra 2, 3 queda intacta. Pero debemos indicar que mu sub P vale 0, porque si no lo indico me lo olvido. O sea, digamos, nosotros del otro lado del examen, cuando el ejercicio, el trabajo práctico, lo que sea, cuando nosotros corregimos, si ustedes no indican un desplazamiento
correspondiente a una de las fuerzas. En este caso el ejemplo es muy sencillo porque tiene solamente P, pero puede tener P, puede tener un momento aplicado, una carga uniformemente repartida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no indican 1, para nosotros está la duda. A ver, ¿no lo indicaron porque es 0 o no lo indicaron porque se olvidaron? Entonces, siempre ante la duda, no lo indicaron porque se olvidaron. ¿Está bien? Entonces tiene que indicar que vale 0. Y ahora planteamos trabajo virtual. ¿Qué era trabajo virtual? Eran todas las magnitudes estáticas de nuestro sistema real de cargas por las magnitudes elásticas correspondientes de nuestro sistema virtual de deformaciones. Entonces, tenemos Q sub I, que es lo que queremos calcular, por el desplazamiento correspondiente, que es el mu transversal unitario positivo, que es el desplazamiento transversal. Ese trabajo virtual es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque van en el mismo sentido. Ahora, van en el mismo sentido también por una cuestión obvia, porque yo planteo un Q sub I positivo y doy un desplazamiento transversal positivo, en terna local en este caso. Bueno, ese desplazamiento es positivo. ¿Qué otra cosa tenemos? P más P por mu sub P. Esto es igual a 0, todas las cargas. Pero mu sub P es igual a 0, por lo que vemos ahí en la deformada. Por lo tanto, de acá nos queda que Q sub I es igual a 0. Y ahí terminamos el ejercicio. Y está bien que sea 0, porque fíjense que si nosotros tenemos la estructura esta, miren el sistema real de cargas, ¿no? Tenemos este triarticulado con la fuerza P aplicada en la barra 2,3, vamos a tener solamente reacciones verticales, o sea, tanto en 1 como en 3. Y el corte en 1 va a ser 0, porque a la izquierda de 1 no tenemos ninguna fuerza que genere corte. Por lo tanto, está bien que sea 0. Bien, veamos otro ejemplo más. Vamos a ver el axil. Lisandro, Sí. justo borraste. No sé, vuelvo a preguntarlo de nuevo, me parece. El sistema virtual de deformaciones no incluye el desplazamiento de P, ¿verdad? No. El desplazamiento virtual, o sea, el sistema virtual lo incluye, pero no lo incluye. Vamos a ver un poco, a repetir el concepto. El sistema virtual de deformaciones es la estructura que va a estar cargada, como cargada, con una magnitud elástica, unitaria, correspondiente con la magnitud que queremos calcular. En este caso, queríamos calcular el corte, le damos un transversal. Eso es el sistema, eso es cómo se genera el sistema virtual de deformaciones. Pero en ese sistema virtual de deformaciones sí tenemos que indicar los desplazamientos correspondientes con todas las cargas. O sea, en este caso, mu sub P. Por lo tanto, mu sub P forma parte del sistema virtual de deformaciones, si esa era tu pregunta, pero no es el que genera el sistema virtual de deformaciones. ¿Está claro? El sistema virtual de deformaciones va a estar generado por esa magnitud elástica correspondiente. Depende, como vimos recién, en el caso de una reacción, un desplazamiento de apoyo, en el caso de un corte, un desplazamiento transversal relativo. Ahora, tenemos que indicar todos los desplazamientos. No sé si está clara, si a eso preguntaba Jonathan. Sí, está claro, está claro. Perfecto. Gracias. Bueno, sigamos con nuestro triarticulado. Vieron que para poder resolver trabajos virtuales ya tenemos que saber deformar estructuras. O sea, acá apunto con esto. De acá se van todos y van a decir, ¿qué clase que dio Valario, qué genio que es? La tenemos reclaro con trabajos virtuales. Van el martes a trabajar con Pablo, les tiro una estructura para resolver, ustedes la tienen reclara, pero no la saben deformar. Por lo tanto, está mal el ejercicio. O sea, volvemos a insistir con lo que dijimos el primer día de clase, después de decir buenas noches. Bueno, esto es fundamental. Reacciones MNQ y deformada es lo que tienen que saber para poder aprobar esta materia. Después vamos a incorporar conceptos nuevos, como es este caso. Pero repito, si ustedes tienen que desarrollar el método en forma perfecta, son unos genios, pero no saben, no está bien la deformada, el ejercicio está mal hecho, por lo tanto no estaría aprobado. Así que esto es un recordatorio, no importa. Quiero calcular, volvamos a nuestra estructura original con P, y quiero calcular el axil en la sección I, que es esa que teníamos ahí. Bien, entonces, volvemos a aplicar la definición. Nuestro sistema real, vamos a ponerlo en verde, nuestro sistema real de cargas
es la estructura cargada, ¿sí? Con todas sus cargas exteriores, P es la unidad que tenemos, y donde indicamos la magnitud estática que queremos calcular. En este caso queremos calcular NI. ¿Sí? Entonces indicamos NI. Ahí tenemos formado nuestro sistema real de cargas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, armar nuestro sistema virtual de deformaciones. Nuestro sistema virtual de deformaciones, ¿cómo está formado? Por la estructura, que es la que tienen ahí en pantalla, ¿sí? Vamos a poner los nombres a los nudos. La estructura cargada con una magnitud elástica correspondiente a la magnitud estática que queremos calcular. Queremos calcular un axil, lo que le vamos a tener que dar es un desplazamiento relativo a ambos lados, o sea, cortamos en I y tenemos que dar un desplazamiento relativo, unitario y positivo, y ahí deformamos la estructura. Esa va a ser nuestra carga para obtener el sistema virtual de deformaciones. Bien, entonces, ¿qué significaba axil? Que si nosotros cortábamos, por ejemplo, acá la sección I, la barra del lado de la izquierda, ¿sí? Tenía que ir para aquel lado, y la barra del lado de la derecha, no puedo rotarle la pantalla, pero esto es izquierda y esto es derecha, ¿no? Y J, tiene que ir para el otro lado. Pero como les dije, no es que tenemos que mover sí o sí una, tenemos que mover las dos. ¿Por qué? Porque fíjense en este caso, que entre 1 e I, ¿sí? Donde uno tiene un apoyo doble, el único movimiento que le permite, o sea, el vínculo externo, o la vinculación que tiene nuestra barra, que es un apoyo doble, el único movimiento que le permite es un giro. No puede irse hacia arriba como estoy indicando. Entonces, la única posibilidad es que la otra parte, o sea, desde I a 2, descienda. ¿Está claro? Y ahí se manifiesta ese desplazamiento relativo, que no necesariamente se movieron, ¿sí? Como en el caso anterior, que el corte sí se movía los dos extremos, las dos partes de la barra donde cortamos. En este caso solamente se va a mover uno. ¿Por qué se mueve uno? Por una cuestión de vinculación de la estructura, no es por otra cosa. O sea, nosotros damos ese desplazamiento, tenemos que ver cómo podemos dar un desplazamiento relativo, en este caso en dirección del eje de la barra, y después ahí deformar la estructura. ¿Y cómo hacemos para deformar la estructura? Bueno, teniendo en cuenta todas las hipótesis que vimos al momento que vimos la práctica anterior, que deformábamos para cargas elásticas en este caso. Las barras no varían su longitud, cuando rotan, cuando un punto se mueve según una normal el radio de giro, recuerden esas cosas, tenemos que respetar los vínculos, tanto internos como externos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en este caso, digamos, esto va a descender. ¿Sí? O sea, ahí vamos a dibujar las dos barras para que vean cómo se superponen. Y bueno, manteniendo las condiciones de vínculo interno, etcétera, etcétera, esta es nuestra deformación. En ese sistema virtual de deformaciones debemos indicar los desplazamientos correspondientes con todas las cargas que tenemos en nuestro sistema real de cargas. Bueno, falta indicar acá que es un mu axial unitario igual a 1. Bien. Tenemos que indicar los desplazamientos correspondientes con todas las cargas que tenemos. La única carga que tenemos P, vamos a indicar el mu sub P, que es hacia abajo. ¿Sí? Perfecto, listo, ya estamos. ¿Qué hacemos ahora? Planteamos el principio de los trabajos virtuales, que dice que hacemos trabajar nuestro sistema real de cargas en nuestro sistema virtual de deformaciones, y es decir, todas las fuerzas o magnitudes estáticas que tenemos en nuestro sistema real de cargas, por sus magnitudes correspondientes del sistema virtual de deformaciones, la sumatoria de eso tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos NI por el mu axial igual a 1, unitario, ¿sí? Positivo, por las razones que vimos, y tenemos P mu sub P. P por mu sub P, la única fuerza que tenemos. Que generan un trabajo positivo. ¿Por qué generan un trabajo positivo? Porque P y mu sub P van en el mismo sentido. O sea que esto es positivo. Esto es igual a 0. De acá sacamos que
axil en I, que es lo que nosotros necesitamos conocer, vale menos P por mu sub P. Y termina el ejercicio. Y fíjense que tiene lógica. Y acá es donde ustedes, cuando sigan avanzando en la materia, empiezan a relacionar todos los conceptos que vimos. Fíjense que vamos a analizar nuestro sistema real de cargas. ¿Sí? Si P está, y esto lo van a relacionar con línea de influencia, o sea, todo tiene que ver con todo. Todo está conectado. Si P está aplicado en el punto 3, justo en el apoyo, ustedes saben que la reacción va a ser igual y contraria a P. ¿Sí? ¿Cuánto vale el axil? 0 en I, ¿no? ¿Por qué? Porque P, o sea, P reacciona directamente con, o sea, el apoyo reacciona con una fuerza igual y contraria a P. A medida que P se mueve hacia el nudo 2, el axil va creciendo. ¿Por qué? Porque la reacción en 1 va a ser más grande que la reacción en 2. Esto es el mismo caso que teníamos cuando veíamos la viguita simplemente apoyada. ¿Sí? Si P está en el medio, las reacciones valen la mitad cada uno. Si P está de este lado, está 1/4 de L, esta reacción vale 3/4 de P y esta reacción vale 1/4 de P. Eso lo vimos en estabilidad. Bueno, entonces fíjense que este resultado que obtuvimos a través de la expresión de trabajos virtuales es cierto, porque fíjense que mu sub P, digamos, si corremos la P hacia el nudo 2, el mu sub P va a ser más grande. P es la misma, pero el mu sub P va a ser más grande. Si el mu sub P va a ser más grande, el axil va a ser más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al nudo 2. En el nudo 2, fíjense que el desplazamiento que tenemos, mu sub P, si P estuviese en el nudo 2, vale 1, porque es lo que tuvo que descender en el nudo 2 para poder darle ese desplazamiento axial. Por lo tanto, el axil vale P. Fíjense que está relacionado todo, que no estamos viendo cosas aisladas. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Sigamos con nuestro triarticulado estrella del día de hoy. Bien. Queremos calcular el corte en I. Vamos a llamarlo doble I. Para diferenciarlo de... parece un hueso. Queremos calcular el corte ahí, en esa sección doble I, que coincide con el punto de aplicación de la fuerza P. Bien. Principio de trabajos virtuales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, acá queremos el corte en la sección II. ¿Cuánto vale? Ese es el enunciado del problema. Bueno, perfecto, listo. ¿Qué hacemos? Tenemos que determinar nuestro sistema real de cargas. ¿Qué es el sistema real de cargas? Es la estructura cargada con todas las magnitudes estáticas que tiene la estructura, y en la cual ponemos de manifiesto la magnitud estática que quiero calcular. En este caso quiero calcular el corte. Entonces indicamos el corte. II se llama, porque la sección se llama II. Entonces le ponemos ese nombre. Este es nuestro sistema, ¿sí?, real de cargas. No confundan, lo voy a poner en negro, para que no confundan que el sistema real de cargas es solamente corte. Es toda la estructura, con las cargas, por definición, con las cargas exteriores, indicando cuál es la magnitud estática que queremos calcular. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Para aplicar trabajos virtuales, tenemos que generar nuestro sistema virtual de deformaciones. Nuestro sistema virtual de deformaciones va a ser la estructura cargada con una magnitud elástica correspondiente con la magnitud estática que queremos calcular. Entonces, ¿cuál va a ser esa magnitud estática, elástica, correspondiente con la magnitud que queremos calcular? Queremos calcular un corte, la magnitud elástica correspondiente va a ser un desplazamiento transversal unitario, ¿sí? Y positivo. Bien. O sea, que un desplazamiento unitario y positivo, lo damos acá,
esto es el mu transversal igual a 1, y este sería nuestra deformada, que se deforma así por una cuestión de vinculación de la barra, ¿no? Es una barra que está articulada, es correspondiente articulado, y está articulada en ambos extremos, y ninguno de los extremos puede subir ni bajar. El extremo 3 de la barra no puede subir ni bajar porque se le impide el apoyo, ni puede moverse ni a izquierda ni a derecha, porque se le impide el apoyo, solamente puede rotar, y la articulación, que están dos, lo único que le va a permitir es un desplazamiento horizontal y un giro relativo. El desplazamiento horizontal no se puede dar, ¿por qué? Porque no se debería mover el extremo de la barra, el extremo 3 de la barra, y no puede por el apoyo doble, y vertical no se puede mover porque se lo impide la rigidez de la barra 1-2, porque debería descender o subir el nudo 1 y está con apoyo doble. O sea que esto es digamos, un comentario acerca de la deformada. Esa es la deformada que tenemos. Entonces tenemos que indicar acá el mu sub p. Entonces, el mu sub p, ¿qué es? Es el desplazamiento correspondiente con p. ¿Y p dónde está? Justo en la sección. Y justo en la sección estoy acá. Entonces, ¿cómo es? Uy, acá se me complicó de nuevo, y son muchos años y se me sigue complicando. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a ponerle un poquito de color a esto. Vamos con esto. Si acá tengo a la izquierda de la sección WI, que estoy dibujando ahí, lo voy a dibujar más grueso para que se vea, tengo un desplazamiento que va hacia arriba. ¿Sí? O sea, como la barra rotó, la primera mitad de la barra, para dar, a raíz de ese desplazamiento transversal unitario positivo que le damos, rotó antihorario, el extremo que llega a la sección WI, ¿sí?, de la barra, va hacia arriba. Pero si me paro del otro lado, o sea, de este lado, el extremo descendió. Y nosotros tenemos la fuerza P que va hacia abajo. Entonces, ¿qué me genera? Un trabajo virtual positivo, porque considero lo que está a la derecha de la sección WI, es decir, esto, que el desplazamiento, que la barra descendió, o sea, que se movió en la misma dirección de P, entonces el trabajo virtual es positivo. O considero que nuestro trabajo virtual es negativo porque digo el punto I subió. Porque en realidad es cierto, yo corté en I, entonces un extremo que llega al I subió y el otro bajó. Entonces, ¿cuál considero? En realidad, si nosotros pensamos cómo es nuestro diagrama de corte, cuando tenemos una fuerza aplicada tenemos un salto. Ese salto me va a... O sea, en ese punto la función me cambia, o sea, no tengo una función para ese... O tengo una función que llega a ese punto, recuerden cuando sacamos la función del esfuerzo de corte en estabilidad, o tengo una función de corte a partir de ese punto. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos donde no podemos plantear trabajo virtual de esta manera? Vamos a considerar que P está o un infinitésimo antes o un infinitésimo después de la sección considerada. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros podemos decir, y lo indicamos y lo anotamos en el ejercicio, digo, bueno, perfecto, entonces yo considero que P está un infinitésimo, ahí dibujo de manera que quede un cachito para la izquierda, un infinitésimo antes de la sección II. Perfecto, entonces cuando planteamos trabajos virtuales, nuestro mu sub P es este que tengo acá, porque P la tengo aplicada antes. ¿Está bien? O sea que en este caso va a ser Q por mu transversal igual a 1, vamos a escribirlo, Q por QI, ¿no? En esa sección I, por el mu transversal igual a 1, menos el P por mu sub P es igual a 0. ¿Por qué menos? Porque estoy considerando un infinitésimo antes del punto II, y en ese infinitésimo antes nuestra barra subió, o sea, el punto subió, genera un trabajo negativo. Ahora, si lo consideramos del otro lado de la sección II, o sea, un infinitésimo después de la sección I, la fuerza aplicada, vamos a tener que corte en I por el desplazamiento correspondiente unitario, ¿sí? Esperen que no me escribe ahí, no sé qué es lo que pasa.
decíamos. El QUNI por el desplazamiento transversal unitario, más el P por mu sub P es igual a 0. ¿Por qué más? Porque estoy del otro lado del elemento diferencial. Fíjense que del otro lado del elemento diferencial estoy acá. La fuerza que va hacia abajo hoy tiene el mismo sentido que el desplazamiento que sufre. Entonces, el trabajo virtual es positivo. Lo cual está bien que tenga dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, vamos a estabilidad, y le doy ese triarticulado con esa fuerza P que está aplicada en ese punto, en la mitad de la barra, y les digo, escriba la función del esfuerzo de corte de esa barra. Ustedes me van a decir, bueno, sí, perfecto, voy a escribir la función del esfuerzo de corte desde el punto 2 hasta el punto I. O sea, ¿hasta dónde? Hasta un infinitésimo antes que aparezca nuestra fuerza. ¿Que cuánto vale la función corte? Va a ser constante, ¿sí? Y va a valer R1I, que va a ser P sobre 2 si está en el medio. O sea, que va a ser constante y va a valer P sobre 2. Pero a partir de que aparece P, me genera un salto que me lo hace de negativo, me lo tira menos negativo, y en este caso va a ser positivo, y nuestra función corte que va a ser la reacción vertical en 1 menos P, que también va a ser constante. Entonces, ese salto que vemos, y si lo graficamos, imagínense en el corte, no vamos a graficar, ese salto tiene que ver con cómo determinan los que tengan en la misma sección, en realidad no es exactamente la misma sección, si no es un infinitésimo antes y un infinitésimo después, tengan un valor diferente de corte. El mu sub P va a ser igual, porque estoy prácticamente en el mismo lugar, un cachito a la derecha, un cachito a la izquierda, o sea que el valor del corte va a ser el mismo, pero en un caso va a ser positivo, en otro caso va a ser negativo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos otro ejemplo que es bastante importante. Tenemos nuestro triarticulado estrella del día de hoy con nuestra carga P. Y queremos calcular el corte ni. Esa es la sección I, quiero calcular. Ya sé, profesor, esto ya lo hicimos al principio de la clase, sí, pero vamos a hacerlo mal, para mostrarles unas cosas. Perfecto. Entonces, queremos calcular el corte ni. Esto en realidad vamos a poner acá, corte ni igual, no sé cuánto vale. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Formamos nuestro sistema real de cargas. ¿Cómo estaba formado nuestro sistema real de cargas? Con nuestra estructura, con todas las cargas exteriores, en donde indicamos la magnitud estática que queremos calcular, que en este caso es el corte en I. Bien, ¿qué hacemos? Para aplicar trabajo virtual debemos representar, dibujar, nuestro sistema virtual de deformaciones. ¿Qué es nuestro sistema virtual de deformaciones? Tiene nuestra estructura, ¿sí? Cargada con una magnitud elástica unitaria correspondiente con la magnitud estática que queremos calcular. Queremos calcular un corte, lo que vamos a tener que hacer es un desplazamiento transversal unitario positivo y deformar la estructura, lo mismo que hicimos la otra vez. Entonces, para que sea positivo, dijimos que la barra que está a la izquierda de la sección I va hacia arriba, ¿sí? Mirando con fibra de referencia abajo, y para que genere ese desplazamiento negativo. Entonces yo digo, bueno, vamos a deformar la estructura, y la tengo ahí. Es nuestro sistema virtual de deformaciones. Acá le di el mu transversal igual a 1. ¿Sí? Y esta es mi deformada, la que está en rojo. ¿Sí? Lo demás digo que no se mueve. Obviamente eso está mal, antes que diga, profesor se equivocó. Sí, me equivoqué. Está mal. Pero quiero marcarles una cosa. Supongamos que seguimos y está bien. Vamos ahora a plantear el principio de los trabajos virtuales. ¿Qué dice? Para cuerpos rígidos. Todas las magnitudes estáticas de nuestro sistema real de cargas por las magnitudes elásticas correspondientes en nuestro sistema virtual de deformaciones. Entonces empezamos. Q sub I por el mu transversal igual a 1, todo esto es positivo,
Y está bien porque tengo el desplazamiento transversal negativo, ¿sí? Positivo unitario, que es este que tenemos acá, así que en eso no habría problema. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos P por mu sub P, que en este caso me dio que mu sub P vale 0 porque no hubo desplazamiento en dirección de P en ese punto. Pero acá faltan cosas. A ver, si nosotros estamos diciendo que son todas las magnitudes estáticas de nuestro sistema real de cargas por las magnitudes elásticas correspondientes de nuestro sistema virtual de deformaciones, acá faltan magnitudes. Por ejemplo, vamos a poner, porque acá vamos a tener una reacción. Vamos a tener una reacción R1I, vamos a tener una reacción R1X, vamos a tener una reacción R3I, y vamos a tener una reacción R3X. Que alguno puede valer 0, no voy al caso, ni los sentidos ni nada, pero a ver, es una estructura con cargas y con vínculos externos. Esos vínculos externos van a tener reacciones. Hoy no hablamos de las reacciones, salvo cuando veíamos el desplazamiento de apoyo. Cuando queríamos calcular una reacción, si no, no la indicábamos. ¿Por qué no indicábamos las reacciones? ¿Por qué nos indican? Si a mí el profesor me está diciendo hace una hora, que me está diciendo que el sistema real de cargas es la estructura cargada con una magnitud, la estructura con todas las cargas y las magnitudes estáticas que tiene la estructura, indicando la que quiero calcular. Las reacciones son parte de la estática de la estructura, forman parte fundamentales para que esté en equilibrio, son fuerzas que están dentro de nuestro sistema, y no las indicamos. ¿Por qué no las indicábamos? Porque al momento de plantear trabajo virtual, entre el sistema real de cargas y el sistema virtual de deformaciones, ese trabajo virtual de las reacciones va a ser 0, salvo el caso, como vimos hoy, que teníamos un desplazamiento de apoyo como carga en el sistema virtual de deformaciones, que era justamente cuando queríamos calcular una reacción. Los demás son 0. En este caso, por ejemplo, R1, el trabajo virtual que genera R1I es 0, porque el desplazamiento correspondiente es 0. ¿Y por qué es 0 el desplazamiento correspondiente? Porque el punto 1 no puede subir ni bajar. ¿Por qué no puede moverse en la dirección de la reacción en 1? Porque es un apoyo doble. Se va a mover si yo se lo doy como carga, pero eso es otra historia. Entonces, ese trabajo virtual es 0. De la misma manera, R1X genera trabajo virtual con su desplazamiento correspondiente al sistema virtual de deformaciones. ¿Cuál sería ese desplazamiento virtual correspondiente? El desplazamiento horizontal, en este caso, del nudo 1. No se puede, vale 0. Entonces el trabajo virtual es 0, por eso no lo considero. Lo mismo con las reacciones en 3. ¿Está claro? O sea, por eso no incluimos las reacciones, salvo si quiero calcular la reacción justamente, no las incluimos, porque no van a generar trabajo, porque nuestro sistema virtual no puede generar magnitud elástica correspondiente, porque ese movimiento va a estar impedido. ¿Por qué va a estar impedido? Porque justamente hay una reacción, y si hay una reacción hay un vínculo. Espero no marearlos. Cualquier duda me paran y lo vemos de nuevo. Por eso no indicamos nunca nuestras reacciones, ¿sí?, en nuestro sistema real de cargas. Como todas las reacciones generan trabajo virtual, vemos que no genera, porque no que no existen en el sistema real de cargas, sino que no tienen desplazamiento correspondiente, con los esfuerzos internos pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. En nuestro sistema real de cargas, en la sección I que estamos considerando, no es que el único esfuerzo que existe es el esfuerzo del corte. No, en ese punto, acuerden el tritubo que les mencionaba en estabilidad, cuando cortamos, sale corte, axil y momento. O sea, nosotros cortamos en un punto de la estructura, y los esfuerzos internos que podemos encontrar en esa sección son corte, momento y axil. Alguno podrá valer 0 eventualmente por una cuestión de cómo es la configuración de cargas o de vinculación de la estructura, pero en líneas generales tenemos los 3 esfuerzos. Entonces, a ver, un segundito, vamos acá. Vamos a este que es el que hicimos la otra vez, al principio de la clase, bien. ¿Por qué no planteamos, igual que lo que les dije recién de las reacciones, no planteamos el trabajo virtual que genera el momento en I y el axil en I? Porque el profesor acaba de decir que si nosotros cortamos en I,
ahí tenemos, en esa sección vamos a tener un valor de corte, un valor de momento y un valor de axil. Y consideramos solamente el trabajo virtual del corte. ¿Por qué? Porque la estructura, nuestro sistema virtual de deformaciones, está cargada con una magnitud elástica correspondiente a la magnitud que queremos calcular, a la estática. No le doy cualquier desplazamiento, le damos el desplazamiento correspondiente, es decir, este que vemos acá. ¿Qué significa? Que al momento de plantear trabajos virtuales, el corte genera trabajo porque tengo ese desplazamiento en dirección del corte. El axil, que existe en I, y tiene valor, y vale menos P en este caso, porque ya lo calculamos, no genera trabajo virtual. Pero no porque el axil sea cero, porque no tengo desplazamiento en la dirección del axil, o sea, no se mueve este extremo de la barra y este no se superponen, no hay trabajo porque no hay desplazamiento correspondiente. Lo mismo que el momento flector. Existe momento flector, en este caso no, porque se da por las cargas de la estructura, pero ¿existe momento en la sección I? Sí. ¿Por qué no lo incluimos en la ecuación de trabajos virtuales? Porque no tengo desplazamiento relativo, porque cuando le doy el desplazamiento correspondiente, no le doy cualquier desplazamiento, no genera trabajo al momento porque los lados que tenemos acá, ¿sí?, de las dos barras son paralelos, o sea, el giro relativo es 0. Por lo tanto, el MI por 0 es 0. Por eso no se considera la ecuación. Entonces, vamos a lo que estábamos viendo recién. Cuando nosotros tenemos este caso, que es el mismo, pero deformamos mal la estructura, fíjense que en nuestro sistema virtual de deformaciones, además de tener el desplazamiento transversal, que es este que tienen acá indicado, lo vuelvo a marcar, ¿sí? El desplazamiento transversal que le dimos a la estructura, como nosotros deformamos mal la estructura, o sea, en realidad no deformamos mal la estructura, no respetamos lo que dice trabajos virtuales, porque esa estructura no está mal deformada. Fíjense que cumple con todas las condiciones de vínculo. O sea, no hay nada que me diga, o sea, ustedes me entregan esta una deformada, yo, a ver, tengo que ponerme a averiguar cuáles fueron las causas, las cargas de esa deformación, pero no hay nada que diga, no, mirá, esto está mal porque la barra 2.3 se alarga o se acorta, o esto está mal porque el nudo 2, que es rígido, no es el caso que supongamos que no tengo articulación, cambia el ángulo. Entonces, no hay nada que se lleve de patadas con las hipótesis que nosotros trabajamos al momento de formar estructura. Lo que está mal aplicada es la carga, o la causa. ¿Por qué? Porque no respetamos lo de la magnitud correspondiente. Entonces, ¿esto qué genera? Que a su vez del corte, fíjense que el corte genera por este mu transversal, se me cayó la estructura. Ahí está. Bien, esto con la tiza no lo teníamos, borrábamos y no podíamos volver atrás. Esto es fantástico. Bien, entonces, ¿dónde estoy? Acá. Nuestro mu transversal que le dimos nosotros acá es este, el que está en rojo. ¿Sí? Entonces, es el que tenemos acá, el Q por el mu transversal. Pero fíjense que además, esto, si vamos a usar el azul, por ejemplo, nosotros tenemos una barra, un extremo de la barra acá, y el otro extremo de la barra acá. ¿Sí? O sea, más o menos para medir la relatividad del giro. Fíjense que supuestamente nosotros ambas tendrían que ser paralelas. ¿Por qué? Porque si ambas son paralelas, como vimos en el ejemplo anterior, no tenemos un giro relativo. O sea, no hay un quiebre entre un extremo y la barra. Acá sí hay un quiebre. Fíjense que teníamos esta dirección y ahora tenemos esta otra, vertical. Entonces, esto que tenemos acá, lo vamos a indicar acá, es un θ, un giro, vamos a llamarlo M. Es el giro relativo, o sea, estaba originalmente a un lado y al otro lado teníamos 0 grados, y ahora tenemos 45, 30, 20, lo que quieran. Hubo un giro relativo. Por lo tanto, en esta ecuación, también habría que sumarle el momento en I por el θ M. ¿De cuánto vale ese giro? No tengo ni idea. Porque lo digo arbitrariamente, no sé, no es que dije vale 1 como
el mu transversal que sé que vale 1. Este no sé cuánto vale. Bien. Y además, ¿qué vemos acá? Vemos que entre el extremo de las barras en la dirección del eje, también hay un mu axil, ponele, que tampoco sé cuánto vale. Entonces acá habría que sumarle el NI, el esfuerzo que tengo en mi estructura, en mi sección, por el, lo llamé mu axil. Que tampoco sé cuánto vale, porque es el resultado de algo que yo le doy, no vale. Entonces fíjense que, ¿qué sentido tiene plantear una ecuación para decir, bueno, a ver muchachos, nosotros les voy a enseñar un método. Les voy a enseñar un método que es trabajos virtuales. Trabajos virtuales sirven, por ejemplo, para determinar el corte, en vez de resolver toda la estructura, plantear una ecuación sencilla y sacan el valor. Perfecto. Y bueno, ¿y cuál es la ecuación sencilla? Y bueno, vamos a tener Q sub I por el mu transversal igual a 1, ¿sí? Por más, perdón, a ver dónde estoy, me perdí, más nada, más P por mu sub P, pero en este caso vale 0, más MI por tita M, más NI por el N axil. ¿Y cuánto vale, profesor, el MI? No tengo ni idea. Y el tita M, menos. Y el NI, tampoco. Y el desplazamiento relativo, tampoco. Entonces no me sirve. Una no me sirve para calcular, otra no estoy aplicando la teoría o el concepto de principio de trabajos virtuales, que me dice que la estructura del sistema virtual de deformaciones tiene que estar cargado con una magnitud elástica correspondiente con la magnitud que queremos calcular, no cualquier desplazamiento. Entonces esto suele pasar no con una estructura sencilla, cuando tiene una estructura más complicada y la deformada se les complica, ¿sí? Terminan generando desplazamientos, en este caso cuando queremos calcular digamos un esfuerzo interno, desplazamientos relativos indeseados. Por ejemplo, como acá, que además de dar un desplazamiento transversal, ¿sí? En el punto, que es lo que estamos buscando, le estamos dando un giro relativo y le estamos dando un desplazamiento axial. Acá metí todo en la bolsa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Cri. Una consulta, yo sí. ¿Qué tal, profe? Porque por ahí llegué tarde, no sé. ¿Se deformaría la barra hacia afuera o hacia adentro? ¿O de qué dependería eso? Si el corte es medio simétrico, digamos, la deformada. No, el tema es, a ver, sí, llegaste tarde. Vos tenés que, déjame dónde estoy, pará. Vos tenés esto, o sea, vos tenés, si trabajás con el corte, vos tenés que dar un desplazamiento transversal positivo, que es como se indica ahí, o sea, el lado que está a la izquierda de la sección de la barra sube respecto del lado que está a la derecha de la sección que estás considerando. Eso es la relatividad del desplazamiento. ¿Eso qué significa? ¿No? Algunas veces vas a tener estructuras que te va a subir, digamos, el mismo valor que sube una, se desplaza un extremo de barra hacia arriba, se desplaza lo mismo para abajo. Hay veces que una se va a quedar quieto, hay veces que se van a desplazar distinto, y hay veces que a su vez, aparte del relativo, te va a generar un desplazamiento global de la estructura. No sé si era eso lo que apuntabas. Sí, no, en realidad más que nada, digamos, si la curvatura que tomaría la barra, digamos, al recibir el trabajo virtual. ¿Cómo la curvatura? Yo tengo que imaginarme que la estructura se va a deformar, digamos, o se va a arquear, ¿no? Como vimos en el trabajo práctico número 1. No. Porque en tu sistema virtual de deformaciones, que es donde vos vas a dibujar la deformada por definición, o sea, acá hago hincapié de nuevo en lo que es la definición, que la repetí 50 veces y la voy a seguir repitiendo cada vez que nos crucemos. El sistema virtual de deformaciones es la estructura cargada con una magnitud elástica correspondiente que la queremos calcular. Y nosotros estamos cargando una estructura que es isostática con una magnitud elástica. Y ya vimos que una magnitud elástica, como carga, o sea, desplazamientos o giros,
tanto relativos como absolutos, no generan esfuerzos internos, por lo tanto no va a generar momento flector, por lo tanto no va a haber curvatura. Sí van a tener desplazamientos de todo lo que son las barras, pero no va a haber curvaturas. O sea, esto Perfecto. hace como cuando, Bien. recuerden el trabajo práctico anterior, nosotros comenzamos a hacer las deformadas, ¿sí? A deformar y decíamos, bueno, deformadas para cargas elásticas, deformadas para cargas térmicas, deformadas para cargas estáticas y después deformadas para todas las cargas, y siempre hacemos diferencia. Acá estamos trabajando con isostáticos que tienen cargas elásticas. O sea, volvemos a esa parte de la práctica. Las estructuras van a tener, o sea, los componentes, los elementos de las estructuras van a tener rotaciones y traslaciones, pero no van a tener, ¿cómo se llama?, esfuerzos internos, porque no generan reacciones. No así con los hiperestáticos, que ya lo veremos cuando vemos el método de las fuerzas. Bien, gracias. Vos. Profe, yo tenía una duda que no me doy cuenta cómo es. Cuando tenés un momento, pero un momento flector, Sí. ¿qué se doblaría? ¿Sería como en la diapositiva que se Claro. forma un techito, digamos? Exactamente. Vos... Pero no se acortaría la barra, alargaría la barra, digo. No, para. Cuando estoy acá, dame un segundo. Vamos a ver, compartir pizarra. O sea, nosotros tenemos que dar un desplazamiento, o sea, un giro relativo. Un giro relativo, según lo que vimos hoy con la convención, significa que esto sería, ¿no? O sea, un giro relativo marca cuando, digamos, si esta es la sección Y, lo que está a la izquierda de la sección Y gira en sentido contrario, y lo que está a la derecha gira en sentido horario. Ese es el giro. Ahora, las barras no se pueden alargar ni acortar. ¿Está bien? Y de hecho, si nosotros esto lo aplicamos en una viga simplemente apoyada, ¿sí?, y le damos un giro relativo positivo, fíjense que esto quedaría ahí deformada, ¿no? Y esto es el θ relativo, que puede ser 1, ¿no?, para trabajos virtuales. Si quieren trabajos virtuales, le ponemos un θ relativo a la 1. La barra no se alargó ni se acortó. ¿Por qué? Porque este punto, o sea, el punto I, para el sector que está entre 1 e I, se movió según o sea, rotó respecto de 1 y se movió según una normal red de giro. O sea, no se alargó ni se acortó. Lo mismo vale para 2. Esto no quiere decir que ese giro no genere otro tipo de desplazamientos. Eso depende de la estructura que estén trabajando. Ustedes lo que tienen que hacer es generar, a ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo, pero que tiene que ver con esto. Supongamos que tenemos esta estructura, y le dije adiós al triarticulado, ¿sí? Y queremos calcular el axil en I, que no sé cuánto vale. ¿Está? Bueno, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a cargar con una magnitud estática, elástica, o sea, este es nuestro sistema real de cargas, ¿sí?, con el axil NI, que no sé cuánto vale, y las cargas que tenga, ¿no? O sea, todas las cargas que tengamos. No me importa para este ejemplo. Vamos a armar nuestro sistema virtual de deformación. Nuestro sistema virtual de deformación es la estructura cargada con un desplazamiento correspondiente a la magnitud estática que queremos calcular. Queremos calcular un axil, nuestra magnitud estática elástica correspondiente es un desplazamiento según el sentido del eje de la barra. O sea, la barra tiene que montarse, o sea, este es el desplazamiento que tienen que hacer. ¿Qué quiere decir? Que si yo corto acá, vamos a poner acá, digamos, esta es mi barra, nosotros cortamos en la sección I, que es donde se juntan las dos lapiceras, y para que el desplazamiento sea positivo, lo que tiene que pasar es esto. ¿Sí? Pero no quiere decir que pase esto. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero? Que esta lapicera se mueve hacia la izquierda y esta se mueve hacia la derecha, que las dos se mueven. Esta puede estar quieta y esta se puede mover. El tema es que relativamente los extremos se fueron así. O a su vez, esta se puede mover un cachito y esta se puede mover más.
Pero este desplazamiento, o sea, esa superposición que tenemos acá, vale 1 en dirección del eje. ¿Sí? Lo mismo puede pasar que decir, bueno, o sea, lo que pasa es que uno, para cuando dibuja, lo hace medio simétrico. Por eso depende de la vinculación de las barras. También puede darse que le damos el desplazamiento en 1, que este se movió para acá, este se movió para acá, y el conjunto rotó. ¿Por qué rotó? Y por las condiciones de vinculación que tiene esa barra. Este axil me hizo rotar la estructura. O sea, puede pasar, pero yo estoy analizando un esfuerzo interno, así que a mí me interesa el desplazamiento unitario que tenemos acá solamente. Entonces, en este caso que vemos en la pizarra, tenemos, si le damos el desplazamiento, digamos, positivo, como recién les mencionaba, fíjense que si esto es 1, 2, 3, el nudo 2 no puede moverse en dirección de la barra 2, 3, para ningún lado, porque sí se puede mover, porque tiene un apoyo simple. Volvemos al tetriculado, siempre se vuelve el primer amor, dice. El nudo 2 sí puede moverse para aquel lado, porque puede rotar respecto de acá. Lo puede hacer perfectamente. Pero el nudo, o sea, el nudo, perdón, el extremo izquierdo, ¿sí?, de la sección I, sí puede moverse para allá, porque arrastraría el nudo 2 que sí puede moverse en forma horizontal. Pero ¿qué pasa con el extremo derecho? ¿Sí? No puede moverse para allá. ¿Por qué? Porque si este punto I se mueve, o sea, si esta barra en la sección I se mueve hacia la izquierda, tendría que acompañar el movimiento el nudo 3, porque si no lo acompaña, la barra se estaría alargando, cosa que no se puede. Entonces, en este caso, nuestra deformada sería esta, ¿se entiende? O sea, solamente se movió, este es el desplazamiento relativo. O sea, desde I hasta 3 se quedó fijo, y lo que se movió fue de 2 a I. Pero esto por una cuestión de vínculo externo. No sé si responde tu pregunta. Sí, creo que sí, voy a pensarlo hoy. Profe, Dale, yo sí, tengo sí, una duda. esto requiere que se pongan a trabajar y que dentro del trabajo, o sea, empiezan a surgir dudas y bueno, ahí es donde tienen que plantearlas. Sí, decime. No, justo del ejemplo ese que sacaste. Ahí en ese caso, o sea, gráficamente, a mí me da la sensación que la barra 2.3 se acortó. No. ¿Dónde está? Bueno, la veo. No me mantuvo la pizarra, no importa, lo dibujamos de nuevo. Fíjate, vos tenés la estructura, el tetriculado 1, 2 y 3. Y tenés la sección I, que es donde querés calcular. Ahora, en esa sección vos tenés que generar un desplazamiento en dirección del eje de la barra, donde las barras se monten, por llamarlo de una manera, ¿no? Y ese desplazamiento tiene que ser unitario. O sea, lo que vos tenés que lograr es que, si esta es la barra que está a la izquierda, la 2I, y esta es la I3, vos tenés que lograr esto. Darle un desplazamiento axial unitario. ¿Sí? ¿Cómo se lo hace? Lo lógico que dice, bueno, esto, como decía recién con las lapiceras, esta lapicera se va a mover, por decir una barbaridad, 0,5 para este lado y la otra 0,5 para este lado, tengo el 1 relativo. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Que no es que es arbitrario que yo le doy 0,5 para 0,5 y no me importa nada de la estructura. Tengo que ver cómo está vinculada. Entonces, cuando analizo mi parte que está entre 2 e I, ¿sí?, de articulación en 2 al punto I, que se mueva para este lado para darle el desplazamiento, puede hacerlo, porque la vinculación que tiene la barra me lo permite. Ahora, cuando quiero mover desde I hasta 3 hacia este lado, no puedo porque me lo impide 3. Por eso surge ese desplazamiento. Ahora, ¿la barra se acortó? No, no se acortó. No se acortó.
esto queda mi estructura. Entonces vos decís, sí, profesor, pero ahí la barra se acortó. No, no se acortó. Otra vez le voy a decir, no se acortó. Vamos a dibujarla distinta. Vamos a dibujar esto que viene acá. ¿Qué estoy haciendo? Ahí. Vamos a dibujarla deformada, ¿sí? Hasta ahí. Como que ni termina mi estructura. Entonces, si el nudo 2 para la barra 2,3 se movió a una distancia, que va a ser 1 en este caso, hacia la derecha, esto se mueve la misma distancia hacia la derecha. O sea que esa es mi deformada. Y la barra I3 no se movió. Quedó ahí. ¿Está bien? O sea, hay una superposición de las barras, por eso parecería que se acortan, pero en realidad no se acortan. No se... Sí, sí. Sí, se entendió. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Claro, y si quedaba el empotramiento con el apoyo simple, se movía el apoyo simple. Claro, claro, exactamente. O sea, a ver, cuando trabajamos con desplazamientos relativos, esto es cuando tenemos que calcular un esfuerzo interno, que vamos a tener que aplicar un giro relativo, un desplazamiento en el sentido del eje de la barra, o transversal, siempre es relativo a la barra. Yo lo que necesito es que esto haga esto, y no me importa más cómo se va a mover la estructura. ¿Está claro? O necesito que a esto haga así, o esto haga así. Después, y siempre teniendo en cuenta que dar el único desplazamiento, o sea que si estoy analizando el corte, tengo que dar un desplazamiento transversal, pero no puede haber superposición, porque me está generando trabajo con el axil, ni tampoco puede haber un giro relativo. ¿Está? Entonces, ahora, ¿cómo se va a manifestar esa deformada después? Y depende de la vinculación que tengamos en la estructura. Es como mencionaste recién, o sea, si tenemos el empotramiento, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos esta estructura, pasa al revés de lo que mencionamos recién. Si yo quiero darle un desplazamiento en dirección del eje de la barra, porque estoy calculando un axil, ¿sí? El nudo 2 no se va a poder mover. ¿Está bien? Porque está empotrado. O sea, si estamos hablando de traslaciones, o sea, el nudo 2 no puede venir nunca para este lado. ¿Por qué? Porque se formaría la barra. Entonces, este va a estar quieto. Entonces, la única manera es que esta parte de la barra se mueva hacia allá. Y ahí genere ese desplazamiento axil. Si vamos al corte, esta puede rotar y esta puede rotar. Entonces, ahí tengo el desplazamiento del corte. Ningún problema. Y si vamos al momento, también puede darse tranquilamente. Entonces, pero todo esto depende de qué, depende de cómo esté vinculada la estructura. Son dudas que les van a ir apareciendo al momento de empezar a resolver los ejercicios. O sea, ustedes lo que tienen que tener en cuenta, y con esto terminamos, si no tienen alguna otra duda, es que tienen que tener los versitos en la cabeza. O sea, cada paso que hagan, ustedes no están resolviendo estructuras en forma independiente. No es que tienen un ejercicio y por un lado tienen que resolver una estructura con una carga P y por otro lado tienen que resolver una estructura con un desplazamiento de apoyo. No. Están aplicando trabajo virtual. Entonces, cuando hay trabajo... Eso es muy poquito lo que tienen que tener presente. Pero es importantísimo. ¿Cuándo existe trabajo virtual? Cuando tenemos un sistema real de cargas que trabaja en un sistema virtual de deformaciones. ¿Qué es nuestro sistema real de cargas? La estructura cargada, con todas las cargas que tengamos en la estructura, ¿sí? Y donde indicamos la magnitud estática que queremos calcular. Bien, generamos el sistema virtual de deformaciones, cargando la estructura con una magnitud estática, elástica unitaria, correspondiente con la magnitud estática que queremos calcular. Y respetando solamente eso, es decir, si quiero calcular un corte, el desplazamiento tiene que ser netamente transversal. Y si no le cierra la deformada, la van a tener que pensar. Pero no puede haber otro. Porque ya vimos que no estamos aplicando como corresponde el principio, y a su vez me entrarían en juego otras cosas. Lo mismo que hoy cuando calculamos la reacción vertical del apoyo doble.
Nosotros le damos un desplazamiento vertical en el apoyo doble. ¿Qué pasa si cuando le doy ese desplazamiento vertical me confundí y ese desplazamiento vertical me genera un desplazamiento horizontal también? O sea que en realidad yo le desplacé vertical y horizontal. Bueno, ahí entra en juego la reacción horizontal que me va a generar trabajo. ¿Sí? Es el mismo caso que vimos para trabajo para esfuerzos internos. Esto está en el apunte. El año pasado, con el tema de siempre lo dijimos en clase, pero el año pasado con el tema de virtualidad, armé una separata que la incluí en el apunte de edición 2021 y lo tienen al final del apunte, uno de los últimos puntos. Así que es importante que lo tengan claro. Y no hay otra cosa, trabajos virtuales, por lo menos trabajos virtuales para cuerpos rígidos, que es lo que estamos viendo ahora. Bien. 2 minutos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro? Qué silencio. Bien, si no hay preguntas, sigamos trabajando. Por mi parte, nos encontramos el jueves de la semana que viene, siempre y cuando ustedes tengan dudas sobre este tema de trabajos virtuales para cuerpos rígidos. No tengo más nada que explicarles, digamos. Les tiré todas las cartas sobre la mesa. Sí, puede ser que voy a detener la grabación.